Inmediatamente vamos a conversar con ustedes y vamos a presentar unas declaraciones que hizo Víctor Ito Bisonó, que es el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, en el día de ayer, sobre la situación del petróleo a nivel mundial, lo que está afectando a la República Dominicana. Él dice que la situación en Ucrania, Rusia, la OTAN, o Estados Unidos, la OTAN es Estados Unidos, dice que está afectando al petróleo o a los precios de los combustibles en el país. Sí, así es. El ministro Ito Bisonó, que ha tenido días difíciles, ¿no? Bueno. Porque desde que llegó se desapareció la fórmula. Claro, él ha tenido un punto a su favor para justificar, y es, por lo menos en los últimos meses, Javier, y es el asunto del aumento del barril del petróleo, colocándose a niveles exorbitantes, casi a $100 el barril, y como se está poniendo la situación también en Ucrania, Rusia, Estados Unidos y demás países ahora involucrados en apoyo a uno y a otro, pues la situación podría también ser más sombrío, Javier, el panorama, más sombrío, y mientras más sombrío sea el panorama por allá, por esa parte de Europa, pues más complicado es para nosotros los que dependemos del petróleo, porque, y la gente diría, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Quizás, bueno, usted sabe que las economías se manejan así, dependiendo cómo ande el mundo, se tambalean los precios de diversos commodities, Javier. Sí. Eso funciona así. Claro, claro. Y la bolsa de valores, eso funciona así. O sea, llega un presidente que por ejemplo, llega un presidente que la gente no confía en ese hombre que llegó a la presidencia. Se descontrola todo. Y el que tiene su dinero dice, no, yo voy a sacar mi cuarto de allí. Espérate, eso está feo ahí, Claro, eso se puede poner feo. Ahí hay problemas, yo no voy a invertir ahí. Entonces, disminuye. Por ahí comienza la situación y comienza a existir crisis, y esto provoca entonces, porque no hay una inyección de dinero para una cosa, afecta a otro, y eso entonces al consumidor final, que somos nosotros, es que nos da en la madre, como decimos en buen dominicano. Claro que sí. Y esta situación, una cadena. ahora mismo lo que pasa entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, es que Rusia ayer dio como, bueno, en las últimas 48 horas, declaró como libres, por decirlo de esa manera, a 2 estados en Ucrania que eran prorrusos. Entonces, esto ya comienza a traer inconvenientes porque Rusia dice, bueno, esos estados son declarados por nosotros como Rusia, son declarados independientes de Ucrania y son prorrusos, bueno, pues entramos, pero están en territorio para Ucrania, la OTAN y otros países del occidente, están en terrenos y pertenecen a Ucrania, y ya esto generaría cierta invasión. Biden ha dicho que sí, que se va a invadir, Rusia ya estaría entrando de una manera u otra. Obviamente Estados Unidos no quiere que Rusia tenga misiles en Ucrania, principalmente en Crimea, que ahí está ese lío, esa situación, pero pasó lo mismo que en aquellos momentos Estados Unidos no quería que Rusia tampoco tuviera misiles en Cuba. Y Rusia tampoco quiere que Estados Unidos tenga misiles en Ucrania. Y esto es lo mismo. En aquel momento, entonces, que John F. Kennedy hizo el famoso, el bloqueo. Entonces, esto viene de ese mismo punto. Rusia tenía un país que estaba a su favor, que era Cuba, y Estados Unidos bloquea para que Cuba afloje un poquito, y ahora pasa lo mismo. Rusia quiere tener o tiene posesión de Ucrania, de Crimea, y Estados Unidos tiene entonces a Ucrania a su favor y están cerca. Rusia no va a permitir un lío ahí. Son conflictos en su mayoría bélicos, históricamente han sido así. Que vienen. Y no es de ahora, lo que pasa es que ahora explotan más en países como el nuestro. Por ejemplo, nosotros nos enteramos horas
apenas minutos de lo que está pasando en Ucrania o está pasando en cualquier parte del mundo, nos enteramos en minutos aquí. Pero en aquellos tiempos... Antes era días. Exacto, en aquellos tiempos, por ejemplo, esa zona de la Nueva Inglaterra, porque se le llama así, porque eso era parte de Inglaterra, ¿no? Lo que es la parte de Massachusetts, de New Hampshire y todo eso. Y igualmente con Luisiana, ocurrió también con esta parte de Estados Unidos, que no fue guerra, sí, pero en su momento quizás trajo sus conflictos, que fue la parte de Alaska. Recuerdo que era ese terreno le correspondía, bueno, está más en Rusia. Igual, sí. Está más en Rusia que en los Estados Unidos. No, ahí comprar, sí, pero ahí voy. Ahí no hubo un problema en sí, un problema bélico. Pero había... Pero me imagino que en su momento hubo ruidos. Hubo lo que pasa es que eso no salió hacia acá, y menos en esos tiempos. Claro. Pero también en la parte ahora que tiene que ver con Ucrania, Rusia inteligentemente, o el Vladimir Putin, que es el presidente, inteligentemente lo que ha hecho es que le ha permitido a esa parte de ucranianos que se sienten rusos, porque incluso tienen el mismo idioma, porque estuvieron allí bajo... Ucrania era de la Unión Soviética. Exactamente. Ucrania entonces, era de la Unión Soviética. Se mantiene con un idioma, la misma cultura y todo. Sí. Entonces, para debilitar a Ucrania como tal, entonces Vladimir Putin lo que ha hecho es que le ha permitido a esos... a esos dos estados, a esos terrenos, los ha apoyado. A esos pedazos, como en el caso como este caso de China, ¿cómo es? De Taiwán. De Taiwán, es así más o menos. Esos pedacitos de Taiwán allá en Ucrania, Vladimir Putin le ha permitido esa libertad. Y para colmo, países como Francia, déjeme decirle, países como Francia, una potencia, está apoyando a Vladimir Putin en esta medida que está tomando. En este caso, sí. Porque son potencias, Francia, Estados Unidos, Canadá, España y, ¿cómo me llama? Reino Unido, lógicamente. Inglaterra. Exacto, pero ese G7 está dividido también. Sí, está dividido actualmente. O sea, sí, porque la OTAN se habla de una organización, pero realmente es Estados Unidos y tienen que apoyos manda colaterales. Sí. Por ejemplo, Rusia tiene el apoyo, por ejemplo, en casos como estos, ya Nicaragua le dio el apoyo y Venezuela también. Pero nosotros, Nicaragua sabemos lo que pero si hay nosotros le diéramos un Venezuela, apoyo, ¿a quién usted cree que le diéramos el apoyo? No, a Estados Unidos. A Estados Unidos. Entonces, es así, esas grandes potencias siempre se nutren de paisitos, o de países pequeños, ¿verdad? Para que no se vea tan así. Sí, que le damos el apoyo a tal porque dependemos más de eso. Claro. Si hoy Venezuela está parada y se ha mantenido por el apoyo de China y Rusia. Y obviamente Venezuela no va a apoyar a Estados Unidos. Exactamente. Nicaragua tampoco, que ya hay un indicio grande de dictadura. O sea, las grandes partidas se quedan entre esos grandes países, esas grandes potencias. Sí. Pero cuando hay una situación como la de ahora, esos partiditos, como dicen ellos, G7, bueno, G20, G7 y por ahí, entonces, esos también están divididos por grupos. Claro. Como siempre ha estado, en las diferentes guerras. Y en este caso, obviamente, como usted dijo ahorita, este tipo de movimientos, este tipo de actividades afecta a los demás países y República Dominicana no se queda al margen. Vamos a escuchar lo que dice Víctor Ito Bisonó, el ministro de Industria, Comercio y MIPYME sobre este aspecto. Bueno, como ustedes han visto, República Dominicana se está posicionando como el país de mayor atracción de inversiones. El fin de semana pasado, ¿qué se hizo en la parte este del país? Se abrió una inversión de más de 200 millones de dólares que van a impactar con más de 15.000 empleos nuevos. Este fin de semana se irá a Santiago y habrán anuncios de la misma manera en zona franca y en el sector industrial privado. Esta es la manera de hoy día buscar solución a la estrechez que hay en el mundo completo, y es buscándole opción de trabajo a los dominicanos. El año pasado, ¿qué sucedió? Aumento de sueldo. Este año se comenzó con el aumento de sueldo del sector azucarero, por ejemplo. El mismo sector zona franca, un aumento de sueldo de un 21%. Y de esa manera nosotros estamos buscándole a las dominicanas y a los dominicanos, con la atención diaria del presidente Luis Abinader, mejorar la economía y el poder adquisitivo de los dominicanos. Ministro, incertidumbre los dominicanos por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si
podría esto seguir impactando directamente hacia los precios de los combustibles. Bueno, ya tú lo dijiste, la situación global que hay impacta a la República Dominicana en todo lo que es importado e impacta al mundo entero. Yo siempre he dicho, aquí todos tenemos un primo, un amigo, un hermano, o en Nueva York, o en España, o en Italia, o en América. Y hemos visto cómo está impactando no solamente el tema de Ucrania, la inflación importada que hay en el mundo completo. Y no va a afectar a los dominicanos. Por eso comencé a hablarle del trabajo, de la creación de empleo, de la actualización de los salarios mínimos, del aumento de las posibilidades de que el dominicano tenga poder adquisitivo y entrar a un trabajo. Esa es la manera, trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, ¿podrían esperar los dominicanos aumento de los combustibles para este? Los dominicanos lo que pueden estar seguros es que el presidente... Muy bien. Ahí estaba el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, el señor Víctor Ito Bisonó, Qué gancho que cogió Ito. explicando ahí la situación de lo que ha estado ocurriendo. Dice el medio aquí que ha sido un gancho para Qué Ito. gancho, sí, como decimos los dominicanos, qué gancho, porque... Bueno, pero alguien tenía que ocuparlo, ¿no? Políticamente, sí, pero cuando... Además, él vendió una fórmula, por eso fue que le dieron ese ministerio. Yo, como siempre he dicho, él tiene razón en este aspecto. El ministro de Industria y Comercio no tiene que ver solo con los combustibles y no es el que puede cambiar los combustibles. Sin embargo, usted tiene que pensar muy bien antes de tomar un tema y hacer campaña con ese tema. Bueno. Y aquí, y un consejo para los políticos que ya comenzaron a hacer campaña, tengan mucho cuidado. Que vamos a hablar de eso, La gente está bien atenta. Y así como usted se hace viral a favor suyo, eso puede revertirse. Ito Bisonó se hizo viral con la fórmula. Ito Bisonó se hizo viral a su favor en el momento. Tuvo una fama que no la había tenido nunca. Y eso fue, y usó las redes sociales como pocos políticos. Pero eso que fue a su favor en el momento, por no saber de lo que estaba hablando. Si yo fuera Víctor, que no quisiera tampoco estar en sus zapatos. No quisiera ser él, yo hiciera otra fórmula ahora. Y explicando por qué la fórmula ahora no cuadra. Él tiene razón, él no puede cambiar los Que precios de los sabemos combustibles. por qué no cuadra la fórmula. Pero usted debe tener cuidado con el tema. Hay mucha gente, y nosotros hemos traído aquí a José Alfredo, que vienen a hablar de el primer trabajo para los jóvenes, ¿cómo se llama? Primer empleo. El primer empleo, para el derecho a las mujeres, a los ancianos, el tránsito. Y cuando llegan a la curul en el Congreso, no hacen nada. Mire, la gente se da cuenta. Voy a hacer una parte ahí, así, aunque sigamos con el tema más adelante. Usted mencionó tránsito. Ajá. Oye, pero qué caótico está el tránsito. Está difícil en Santiago. Por aquí, y esto, un servicio público a los santiagueros, fundamentalmente. Mire, La Francia. si usted vive en la zona sur de Santiago, esa callecita de ¿cuántos kilómetros medio? ¿Cuál? ¿Tú sabes mucho de eso? ¿Cuál? La Francia. La Francia, eso tiene 1,5. No, la Francia no. Sí. La Francia debe tener como unos 3 kilómetros. No. Más de 2 kilómetros. Bueno, no sé, pero es menos de 3 kilómetros, creo. Sí, claro. La avenida Francia, óigame, y ese tramo cerrado ha convertido en un caos el tránsito en Santiago. Sí. El llegar aquí desde la fuente, atención a los que viven en esa zona, mientras se esté trabajando, que se está trabajando. Se está trabajando.